¿Cuál fue la primera batalla en la historia del Islam? ¿Contra quiénes se enfrentaron? ¿Cuál fue el resultado? ¿De qué manera afectó este evento en la historia del Islam a todo lo que vino después? Vamos a hablar sobre la batalla de Badr. Antes de nada, lo primero que quiero aclarar en este vídeo es que el enfoque bélico, es decir, hablar de batallas, de guerras y de conflictos entre unos grupos y otros, aunque es algo que también forma parte de la historia y que, por supuesto, hay que dar voz y hay que conocer, en lo personal no es algo que despierte demasiado mi interés. Y es curioso porque tengo amigos que son militares, incluso mi tío es coronel del ejército, o sea que por ese lado pues sí que puedo tener hasta cierto punto cierto contacto, ¿no? con esta parte más militar y estratégica, pero no despierta mi interés. Aún así, batallas como la de Badr son fundamentales. Es importante conocerlas, entenderlas, y no solo desde el punto de vista militar y estratégico, que no voy a entrar en eso, sino también desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista incluso espiritual, ¿no? Es decir, qué simboliza, qué representa esa batalla y ese resultado para el curso de la historia del Islam. Es por eso que en este vídeo quiero tratarlo, aparte de que estamos hablando de un evento que ocurrió un 17 del mes de Ramadán, y dado que estamos también en este mes tan especial, pues hay que aprovechar el contexto, ¿no? La coyuntura. Dicho esto, también recomiendo a las personas que no hayáis visto ningún vídeo anterior mío en el canal que veáis los vídeos anteriores donde hablo sobre los ataques que las tribus de Quraysh hacían a los musulmanes. Creo que es importante contextualizar todo para poder entender qué es lo que desencadena esta batalla y de qué manera será un paso decisivo en todos los acontecimientos que vendrán a posteriori. De hecho, mucha gente también conoce la batalla de Uhud, y la batalla de Uhud es consecuencia de la batalla de Badr, ¿no? Por tanto, es importante hablar de ello y es importante entenderlo de acuerdo a toda la historia y todos los antecedentes que hay previos a este conflicto, ¿no? Para hacerlo de una forma amena, dinámica y al mismo tiempo pedagógica y que se entienda, sí que, como digo, recomiendo ver los vídeos anteriores, pero brevemente para contextualizar hay que decir que la batalla de Badr se da en el segundo año después de la migración, después de la hijra, ¿no? Después de la égira, cuando ya la comunidad musulmana ha tenido que huir de Meca hacia Medina, fruto de la situación tan peligrosa y tan desesperante que estaban viviendo allí, ¿vale? Como digo, en otros vídeos sí que he puesto pues el ejemplo de Bilal, ¿no? Que fue el primer muecín y cómo fue pues torturado, ¿no? Al ser esclavo de uno de los jefes de tribu de Quraysh. Y igual que ese ejemplo hay muchísimos otros más. La situación en Meca era extremadamente complicada, poniendo en riesgo su vida, y eso es lo que fuerza esa migración. Si no, al final los musulmanes no tenían, digamos, ninguna necesidad de trasladarse de ciudad y empezar desde cero, con una mano delante y con otra mano detrás, ¿eh? Porque no olvidemos que tuvieron que dejar atrás muchísimas cosas y que el sacrificio fue enorme. Bien, cuando ya estaban instalados en Medina, esa revelación del Islam continúa durante 10 años más, ¿vale? Y es en estos momentos en Medina cuando la comunidad poco a poco no solo va ampliándose, sino que va consolidándose. Es además en este periodo de Medina cuando empiezan a llegar otro tipo de revelaciones que tienen unas diferencias muy claras con respecto al mensaje que estaban recibiendo en Meca. Pero bueno, eso se puede hablar en otros vídeos. La clave y lo que es importante aquí es que mientras los musulmanes estaban recibiendo todo tipo de humillaciones, de ataques, de insultos y de castigos en Meca, adoptando una actitud pasiva, es decir, no respondían a nada de esto, no atacaban, no se enfrentaban a los Quraysh, en estos momentos en Medina la situación cambia a raíz de la revelación de uno de los versos del Corán, donde, digamos,
que se concede ese permiso para que ellos también respondan a esos ataques, para que dejen de ser doblegados, de ser menospreciados, ¿no? Y realmente puedan defender el Islam con orgullo abiertamente. Es por eso que a partir de este momento que adoptan una actitud más atacante, ¿no? Y al mismo tiempo defensiva, que empiezan a darse los conflictos bélicos, las batallas, es decir, ya lo llevamos al siguiente nivel, ya no estamos hablando únicamente de pues humillaciones, insultos, ya no estamos hablando de torturas, estamos hablando ya de guerras, ¿vale? Entonces, en este momento, los Quraysh, cuando ya esta comunidad musulmana, una parte, porque seguía habiendo musulmanes en Meca, ¿vale? Pero digamos que la mayor parte de la gente que había podido, pues había emigrado a la ciudad de Medina, a Yatrib, ¿no? Que es como se conoce esta ciudad, antes de denominarse Medina. Los Quraysh, una vez que se ha hecho esta hijra, esta emigración, conocen de primera mano que las rutas comerciales que ellos establecen con Siria, con Yemen, con Abisinia y demás, son rutas hasta cierto punto vulnerables, es decir, son rutas que, bueno, son susceptibles de asalto, un asalto de caravana, ¿no? En cualquier momento del camino. Esto es algo que formaba parte del riesgo común y corriente a la hora de dedicarte al comercio, ¿no? Pero es verdad que al haber emigrado los musulmanes y haberles perdido la pista de algún modo, pues podían darse más desacuerdos y más encontronazos en este sentido, ¿no? En esas rutas. Bien, los musulmanes obviamente no pierden la oportunidad de asaltar estas caravanas, por muchas razones. Si nos paramos a pensar por un momento en cuál era la situación tanto económica como personal que pudiesen vivir estas familias, estamos hablando de que los Quraysh en Meca habían impedido que se llevasen sus bienes, sus enseres, es decir, que necesitaban proveer de algún lugar para su familia, ¿no? Por tanto, también estas incursiones a las caravanas de Quraysh para poder obtener el botín económico era una forma de revancha, de venganza contra todos esos ataques que habían empezado los Quraysh estando en Meca, ¿sí? Es decir, que muchas veces se pintan los musulmanes como los primeros en, digamos, provocar a los Quraysh y generar, ¿no?, estos enfrentamientos, pero hay que ponerlo en contexto y entender que aunque los musulmanes sí que atacaron a las caravanas de Quraysh en estas rutas comerciales, en verdad lo hacían un poco como respuesta o venganza a todo el ataque anterior que habían sufrido durante 13 años a manos de los Quraysh, es decir, que era un poco una contradefensiva, ¿no? Bien, como digo, las rutas que solían hacer era en primavera, verano, pues hacia el norte, hacia la zona de Siria, y en otoño, invierno hacia el sur, hacia el Yemen y Abisinia. Intentaron varias veces hacer algunas de estas incursiones, algunas con éxito, otras sin ellas, pero hay una que es determinante y que será, digamos, el colofón, que diríamos, ¿no?, el punto de inicio que desencadena la batalla de Badr, ¿no? Y es una de las caravanas más ricas que están llegando con todo el cargamento desde el Yemen hacia Meca, ¿vale?, en el periodo de otoño. Asaltar esa caravana y obtener ese botín no solo era pues obtener esas riquezas para sí mismos, sino también dañar profundamente a los Quraysh, porque digamos que el comercio de todo el año dependía poco más o menos que de ese tipo de caravanas muy grandes, con muchísimo beneficio, ¿vale? Y además esta caravana en concreto pertenecía a Abu Sufyan, que era uno de los líderes de Quraysh, que había estado en su momento en Meca, en esas asambleas junto con otros jefes de Quraysh, planeando cómo acabar con el Islam. Es decir, que estamos hablando de una persona que era enemiga del Islam, ¿no? Se dan una serie de circunstancias que favorecen dos cosas. Por un lado, el que los musulmanes tuviesen conocimiento de esta caravana y pudiesen ir tras ella, y el segundo,
que los Quraysh pudiesen ponerse sobre aviso o en alerta antes de que se diese esa incursión, ¿vale? Esto movilizará ambas partes. Por el lado de los musulmanes tenemos un contexto muy claro, y es que desde la ciudad de Medina el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto con 315 personas aproximadamente, ¿no? Dependiendo de las transmisiones, pues son 1 o 2 personas más, 315, 16, 17, más o menos, salen de Medina detrás de esta caravana, con la intención de hacer una incursión y llevarse el botín, sin más. Ellos no van con la idea de un enfrentamiento bélico. Además, hay que tener en cuenta que en estos momentos ocurren cosas importantes también en la vida personal del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es que su hija Ruqayya cae muy enferma, ¿vale? Esto hará que su marido Uthman, que es el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está casado con ella, con Ruqayya, se queda en Medina cuidándola, mientras que el profeta tiene que atender estos asuntos, casi que podríamos decir asuntos de Estado, ¿no? Asuntos de la máxima importancia, ¿no? Y no es que su hija no fuese importante para él, es que estábamos hablando de una situación tremendamente importante que podía, digamos, cambiar el devenir de los acontecimientos, y que había que actuar con la máxima rapidez, en el menor tiempo posible y con la mayor inteligencia y estrategia posible, ¿vale? Es por eso que, bueno, se organizan de esta forma y ni siquiera, digamos, reclutan a más gente ni nada. Es decir, como digo, no iban con la intención de hacer una guerra, simplemente estamos ahora mismo preparados en Medina para salir ya 300 personas, venga, vamos a por esa caravana, ¿vale? Por el otro lado, como digo, los Quraysh reciben la alerta de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el resto de musulmanes van a atacar esta caravana, por lo que rápidamente desde Meca se aglutinan una serie de personas como refuerzos para evitar esta incursión. Es así como el viernes 17 de Ramadán del segundo año de la Hijra, ¿vale?, que viene a corresponder al año 623 después de Cristo, se enfrentan en Badr 315 musulmanes contra 1000 idólatras aproximadamente. Algo que era costumbre típica de la época era que a la hora de enfrentarse en este tipo de batallas no lo hacían directamente un ejército contra otro, sino que en un primer momento se escogían a 3 personas para que librasen un duelo 1 a 1, ¿vale?, entre las 3 mejores personas de cada bando. La idea así también era, pues, poder resolver el conflicto de una manera más rápida, evitando las bajas. Obviamente, si se enfrentan 3 personas en lugar de 500, pues el resultado siempre va a ser muchísimo mejor. En el caso del bando de los musulmanes, las 3 personas escogidas para combatir a los Quraysh serán, por un lado, Ali, que es el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a futuro será el 4º califa del Islam, y de hecho Ali es una figura fundamental porque a raíz de él es que se da esa primera fitna del Islam, esa disgregación, esa separación, pero bueno, eso lo hablaremos en otros vídeos. La segunda persona será Hamza, que es el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Ubaida, ¿vale?, que también los 3 son figuras importantísimas, personajes históricos fundamentales, ¿no?, en el Islam. Y del bando de los Quraysh, las 3 personas elegidas para combatir en duelo serán el padre, el tío y el primo de Hind, que Hind es la hija de Abu Sufyan. Y esto, de verdad que yo sé que son muchos nombres, que son muchas fechas, que puede parecer como muy complejo, pero quiero que os quedéis, de verdad, para futuros vídeos, que os acordéis de los nombres y de estas personas, porque es que son fundamentales. Hind, ¿vale?, jugará un papel fundamental en la batalla de Uhud, que, como os decía al principio, es consecuencia de esta batalla, de la batalla de Badr. Y es que precisamente aquí será Hamza, del bando de los musulmanes, quien acabará con estos familiares de Hind. Y eso hará que ella genere tal rencor, tal odio, tal sentimiento de venganza, que después en la batalla de Uhud se encargará de
acabar con la vida de Hamza, y no hago más spoiler. ¿Vale? Pero es fundamental porque al final ves que las acciones de unos y de otros son en respuesta a estas tensiones y a estos conflictos. Es decir, que siempre hay un desencadenante detrás, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es importante la figura de Hind por la historia que va a tener después, tanto en la batalla de Uhud como a posteriori, ¿vale? Esta mujer mequí. Además, las mujeres mequís tienen algo muy característico que las diferenciaba también de las mujeres de Medina, y es ese carácter, digamos, bueno, muy reservado, muy digno de cara a su familia, ¿no? Entonces Hind en eso era una mujer de armas tomar, que diríamos, ¿no? Bien, para no irme por las ramas, conflicto. Duelo, 3 musulmanes contra 3 Quraysh idólatras, ¿vale? Porque también los musulmanes eran Quraysh igual. Bien, para no irme por las ramas, duelo 1 a 1 entre 3 musulmanes y 3 idólatras. El resultado será, como diríamos hoy en un partido de fútbol, 3 a 0 a favor de los musulmanes. Fueron los musulmanes quienes ganaron y vencieron. Pero esto no, digamos, frenó esta batalla, este conflicto inminente, sino que, bueno, al final lo que en un primer momento iba a ser una pequeña escaramuza, pues terminó siendo una gran batalla. Una batalla, por cierto, que si pensamos en el número de bajas de un bando y otro, teniendo en cuenta la cantidad de personas que participaron, es muy significativo. Pensad por un momento, poneros en situación, 315 personas, dependiendo de las transmisiones más o menos, pero aproximadamente, 315 personas contra 1000, ¿vale? Puede parecer una posición muy desfavorable, ¿no? Y muy vulnerable para los musulmanes, y sin embargo fueron el bando que menos baja tuvo. De acuerdo a las transmisiones islámicas, tenemos que del bando de los musulmanes únicamente perdieron la vida como mártires 14 personas, 14 musulmanes, mientras que del bando de los Quraysh, según las transmisiones, se habla de 70 pérdidas y a eso sumado 70 prisioneros. Estamos hablando también no solo de que es la primera batalla en la historia del Islam, sino que será la primera vez que los musulmanes harán cautivos a otros Quraysh como prisioneros. Y es algo también llamativo porque se los llevan como prisioneros, pero incluso se genera una asamblea y un debate porque no saben qué hacer con ellos. Este concepto de esclavitud es algo que no está respaldado por el Islam. Por tanto, en una situación como esa de conflicto bélico donde donde hubo prisioneros, no supieron cómo gestionarla, ¿no? Aun cuando fue una victoria clara para la comunidad musulmana, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esto, de entre las personas que fallecieron, y es algo súper significativo, está la figura de Abu Jahl. Abu Jahl los musulmanes le conocemos como el faraón de la umma, ¿no? Era un tirano, era un opresor, era el mayor enemigo del Islam, ¿no? Le declaró la guerra al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde el primer momento, ¿no? Y precisamente perdió la vida en esta batalla, ¿no? Junto a otros muchos Quraysh. Por tanto, no solo representa una victoria para la comunidad musulmana, representa un cambio en el rumbo de los acontecimientos, porque a partir de esa batalla, como digo, se darán otros conflictos a posteriori, y representará también la victoria de la fe, ¿no? En este caso del monoteísmo contra el politeísmo, ¿no? Porque además también de acuerdo a las transmisiones islámicas, y eso incluye tanto el Corán, ¿no? como la Sunna, como los hadices, fue una batalla socorrida por los ángeles, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos hace saber en el Corán que precisamente en este momento, ante esta situación, los ángeles descendieron para ayudar a los musulmanes, teniendo en cuenta esta desventaja numérica, ¿vale? Estos son, como digo, fuentes islámicas. Sabéis que yo como musulmana creo en esto, pero trato de hacer los vídeos de la forma más
neutra posible y rigurosa desde el punto de vista histórico, sin dejar de lado pues también aquello en lo que creo. A veces es complicado encontrar el punto medio, pero para aquellas personas que no seáis musulmanas y que estéis escuchando este vídeo, obviamente no vais a creer en esto que os digo de que los ángeles acudieron a ayudar a los musulmanes, pero sí que espero que os quedéis con el resto de la historia. Es decir, estamos hablando de una batalla donde, pese a haber una desventaja numérica, pues fueron los musulmanes quienes vencieron, quienes ganaron, ¿no? este conflicto. Hablando desde el punto de vista histórico y arqueológico, y dejando a un lado ahora sí este relato islámico que está basado, por supuesto, en esas fuentes islámicas del Corán y de la Sunna, ¿no? Y de los hadices, desde el punto de vista histórico yo también me he encargado de buscar información para poder corroborar toda esta historia. Y efectivamente he encontrado algunos hallazgos y algunos elementos que considero fundamentales, ¿no? Y que quiero compartir en este vídeo también. Por un lado, hay pruebas más que suficientes que demuestran que la batalla de Badr fue una batalla real que ocurrió, que existió en la península arábiga entre un bando y otro, ¿vale? Esto se ha podido saber de varias formas distintas. Por un lado, tenemos como lugares, vamos a decir, estratégicos y espacios arqueológicos que se han estudiado. Tenemos el pozo de Badr y la tumba de los mártires de Badr, donde están enterradas estos 14 sahaba, estos 14 compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que perdieron su vida allí, ¿vale? Esto, obviamente, desde el punto de vista turístico a día de hoy, pues hay diferentes carteles, incluso hay como una estela donde aparecen mencionados los nombres, ¿no? Para señalizar el lugar, para que todo el mundo lo tome como referencia y lo tenga en cuenta, pero es que, dejando a un lado eso, que es como un constructo, vamos a decir, ¿no? Turístico, cultural, que se ha hecho a posteriori con remodelaciones y demás, basándonos en la parte histórica, en los estudios, en la investigación, pues se ha podido excavar estas zonas y se ha podido documentar tanto herramientas de metal como monedas, como cerámicas, que prueban la existencia de una ocupación en ese lugar, ¿no? Es decir, estos campamentos de los musulmanes, estas instalaciones provisionales de guerra que tendrían en este espacio a la hora de prepararse para este conflicto, porque yo os lo he relatado de una forma muy breve, pero hay que entender que desde que se planea esta incursión a la caravana hasta que se da la batalla, estamos hablando de varios días que se van aproximando hasta el territorio y de los diferentes momentos. O sea, no se da todo de en un instante, en una hora, en un día, ¿vale? Sino que se va desarrollando a lo largo de varios días, según van avanzando hasta el lugar de Badr, ¿no? Entonces, el pozo de Badr, que es donde se han encontrado pues piezas cerámicas y demás, y útiles que corresponderían pues a los musulmanes, son la prueba de que, como mínimo, fue un punto de parada para ellos. Desde el punto de vista de las fuentes islámicas, se dice que en este pozo de Badr fue donde ellos, pues, tuvieron las provisiones, ¿no? E incluso que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues, tomó agua de ese pozo, ¿no? Antes de este enfrentamiento. Desde el punto de vista histórico y arqueológico, no se puede demostrar si bebió o no bebió agua de ahí, pero sí que estuvieron ahí. De hecho, incluso se han encontrado materiales y elementos que hablan de la construcción de una pequeña torre de madera o de palmeral que pudiese servir como torre de vigilancia, ¿no? En estos puntos estratégicos alrededor de Badr, ¿no? Y esto también tiene, digamos, su explicación o su paralelismo con el relato islámico, ¿no? Donde claramente tenía que haber una estrategia militar, tanto de visión del espacio, del número de personas enemigas, de cómo atacar, cómo defender, en fin. Como digo, este tema militar, que no es mi tema, no es lo mío, pero bueno, creo que todos, sin tener nociones de esto, nos hacemos una idea, ¿no? De lo que implica, pues, hacer una incursión
a una caravana y plantear pues otra serie de cosas, ¿no? De los dos espacios os he dicho el pozo de Badr y la tumba de los mártires de Badr. La tumba para mí es lo más significativo ya como arqueóloga y antropóloga, porque se ha podido hacer el estudio tanto arqueológico como antropológico del lugar. Desde el punto de vista arqueológico se ha hecho datación por radiocarbono. Es una técnica que utilizamos los arqueólogos para poder establecer la cronología de un lugar. Es verdad que tiene, digamos, un ratio de error, o sea, no te da una fecha exacta, sino que el resultado del carbono 14 pues te dice entre el año 600 y el año 750, ¿no? Siempre hay un margen de error. Se puede eso como acurar mucho, ¿vale? O sea, puede ser un margen de error de 20 años, 50 años, tal, dependiendo de la muestra, de la calidad de la muestra, dependiendo de muchas cosas. Pero bueno, lo importante en esto es que se ha hecho la prueba por radiocarbono y las fechas que da el radiocarbono del espacio coinciden con la fecha en la que se dio esta batalla de Badr, ¿vale? El año 623 después de Cristo, calculándolo pues teniendo en cuenta los años de la Égira, ¿no? y en base pues al calendario gregoriano que utilizamos hoy en día. Por tanto, la prueba de radiocarbono sí que sería una muestra, una señal más que corrobora el relato islámico. Pero es que además de eso también se ha hecho el estudio antropológico de los restos humanos que se hallaban en este lugar. Incluso dentro de ese estudio antropológico, donde se determina el sexo, la edad y pues, la causa de la muerte, patologías, etc., también se ha hecho estudio de ADN y se ha podido comprobar que estos restos pertenecen a personas árabes, es decir, que desde el punto de vista genético sí que confirmaría que estamos hablando de Quraysh, ¿vale? Tal y como eran estos musulmanes, estos sahaba que fallecieron allí mártires, eran mequíes, ¿no? Entonces por ADN se ha podido establecer que eran árabes, no eran procedentes de otra región, no estamos hablando de gente de Etiopía ni nada, sino eran árabes la franja de edad que se estima de los individuos está entre 18 y 45 años, por tanto estamos hablando de personas adultas que también corresponderían de nuevo con ese relato islámico, con aquellas personas que participaron en la batalla. Es verdad que los restos se han encontrado en muy mal estado, ¿vale?, de conservación, por tanto, en conjunto el estudio corrobora el relato islámico, aun cuando no se ha podido encontrar los restos de los 14 individuos, sino que por estudio antropológico se ha hecho un número mínimo de 4 individuos, dado que los restos están muy desintegrados. Esto, para las personas que no conozcáis bien cómo funciona, básicamente el estudio antropológico lo hacemos teniendo en cuenta el número total de huesos que tenemos, ¿vale? Y la lateralidad de los huesos. Es decir, que si yo me encuentro 2 húmeros o 2 fémures que son derechos, claramente corresponden a 2 individuos distintos. Y de hecho, cuando estás en una fosa común, como es el caso de esta tumba, es muy difícil, digamos, saber si ese brazo corresponde a la misma persona que tiene el diente o a la misma persona que tiene la mano, ¿entendéis? Entonces, en el estudio antropológico lo que se hace es, por una fórmula, se hace lo que se denomina estudio número mínimo de individuos, es decir, se contabiliza el total de los huesos, se establece la lateralidad y sobre eso cuál es el mínimo de huesos que corresponden a una persona. Creo que no se está entendiendo muy bien, pero bueno, espero que la idea final se entienda, es decir, que de esta fosa común, de esta tumba de mártires, aun cuando originalmente estuviesen enterrados allí los 14 sahaba, los 14 compañeros del profeta, a día de hoy, porque este estudio se realizó en 2017, o sea, hace nada, por parte de la Universidad de Oxford, dentro de un estudio de Reino Unido centrado en la historia del Islam, los restos que nos han llegado ahora, al año 2017, cuando se realizó este estudio,
claramente 1400 años después no son los mismos. Entonces, de esos 14 individuos se ha podido establecer un mínimo de 4 individuos en esta fosa. ¿Hay más de 4 individuos? Sí, pero siempre damos los datos de una forma muy conservadora, es decir, hablamos en términos mínimos. Por tanto, en definitiva, para no complicarlo demasiado, el relato histórico, arqueológico y antropológico coincide con el relato islámico. Entonces, en resumen, y ya para terminar el vídeo, estamos hablando de una batalla sumamente relevante, importante, que hay que conocer dentro de la historia del Islam. Representa la primera victoria de los musulmanes contra los idólatras, ¿no? Con estas tribus de Quraysh que pues defendían pues una práctica politeísta tradicional. Es una batalla que también definirá un poco la actitud y el curso de los acontecimientos que vendrán a posteriori, porque a partir de aquí los musulmanes adoptan esta actitud más proactiva, no tanto sumisa como habían tenido hasta ahora. Y desde el punto de vista histórico y arqueológico tenemos hallazgos y material más que suficiente para corroborar esto. Por un lado, tenemos hallazgo de útiles metálicos, ¿vale? De espadas, flechas, etcétera. Tenemos también cerámicas, tenemos monedas, tenemos los restos óseos, por supuesto, y sobre eso se ha podido hacer el estudio de radiocarbono para poder datar cronológicamente el espacio, confirmando la fecha de la batalla. Y el estudio antropológico confirma que estamos ante restos de varones, ¿vale? De 18 a 45 años que fallecieron luchando y que por ADN se sabe que son árabes. Por tanto, en conjunto, ¿no? Como broche final, pues podríamos estar hablando, bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que no se haya hecho muy pesado y que haya quedado claro hasta qué punto, pues también la historia y la arqueología son herramientas muy valiosas que tenemos, que nos ayudan a afinar, digamos, ¿no? El relato islámico que originalmente pues conocemos a través de los textos. Al final pienso que son dos tareas complementarias muy interesantes que tenemos que poder combinar y conocer entre sí, ¿no? Así que, dicho todo esto, nos vemos inshallah mañana con otro vídeo aquí en el canal, que ahora en Ramadán habrá un vídeo cada día a esta hora. Gracias.